Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios. Y aprovecho también para enviarles la gracia, la paz de nuestro Padre Celestial. Hoy deseo concientizar a todos los que escuchan esta enseñanza que la administración en la cual hoy vivimos es la mejor de todas las que existieron desde que Dios creó, hizo y formó al hombre, como está explicado en los primeros libros del Génesis. A lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios se conectó con el hombre por medio de administraciones que se regían por mandamientos y ordenanzas. La primera de esas administraciones fue el paraíso original, donde no existía ni la muerte, ni el dolor, ni las enfermedades, ni el llanto. Fue una administración donde se vivió miles de años, sin precisar cuántos, porque la palabra de Dios no lo especifica, donde solo reinó el bien. El único mandamiento y ordenanza era: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por favor, acompáñenme al libro de Génesis en el capítulo 3 y comenzando a leer desde el versículo 17, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, trabajo, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, acá está clarito que desde el momento que tanto Adán como Eva desobedecen ese mandamiento, esa ordenanza de Dios, comienza la calamidad. Es muy probable que algunos de ustedes estén pensando que esa administración del paraíso original fue la mejor, pero yo deseo hacer algunas aclaraciones considero muy importantes. Primero, tanto Adán como Eva eran creación de Dios. Ellos no eran hijos. Quiero aprovechar este momento. Acá arriba voy a dejar un enlace para que vean. En nuestro canal hay una enseñanza que habla sobre de creado a hijo de Dios. Entonces, la primera diferencia notable que existía en esa administración con respecto a la nuestra es que ellos eran creación de Dios. No estaba disponible el ser hijos de Dios. Segundo, el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, es decir, que su conexión espiritual era condicional a que no rompan la ordenanza. La prueba está que cuando ellos rompieron la ordenanza, ellos se quedaron sin el Espíritu, que era la conexión con el Dios Todopoderoso. A diferencia, como lo vamos a ver en esta pequeña enseñanza, cuáles son las reglas y ordenanzas con las cuales nos manejamos en esta administración. Y tercero, ellos solo conocían el bien, por lo tanto no podían analizar, evaluar, discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy vivimos en la administración de la gracia, ese favor divino inmerecido que Dios nos dio, o también llamada la administración del cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo. Si hacemos una comparación entre esa primera administración, la del paraíso original, y la nuestra, vemos claramente nuestras ventajas. La primera, cada persona que confiesa Romanos 10, 9, 10, se convierte inmediatamente, en ese mismo instante, en hijo de Dios por adopción.
Acompáñenme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 10, y leyendo los versículos 9 y 10, dice así la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Durante muchos años yo no entendía correctamente este registro bíblico y yo pensaba que tenía que esperar hasta el fin de los tiempos para saber si era hijo de Dios. No, en el mismo instante en que yo hago esta confesión, yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos a Jesucristo, la justicia de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo la recibo yo, porque yo le estoy dando testimonio a Dios, estoy creyendo lo que Dios ha dicho que ha hecho en Cristo. Por lo tanto, yo me revisto de la misma justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué hermoso registro bíblico! Vean las primeras palabras. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué significa ese ahora? Que antes no estaba disponible, pero desde el momento que se hizo la obra redentora de Jesucristo, cada persona que cumpla ese requisito, que se adhiera a esa norma, automáticamente Dios lo adopta como hijo suyo. Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre, Padre. Dios nos adoptó como sus hijos. ¿Qué podemos decir? Versículo 16. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Yo no me canso de remarcar este concepto. ¿Somos conscientes de lo que significa ser hijos de Dios? Yo creo que más de uno que me está escuchando no es consciente de lo que significa ser hijos de Dios. Ya no somos una creación de Dios, somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos derechos legales. Tú eres hijo de un padre y de una madre. Mientras fuiste niño, tuviste derechos, inclusive ahora de adulto tienes derechos legales por ser hijo de papá y de mamá terrenal. Por dar un ejemplo, vamos a suponer que tu familia sean 4 hermanos y tu padre y tu madre fallecieron y dejaron una herencia. ¿Quiénes tienen acceso a esa herencia? Yo no, porque yo no pertenezco a tu familia. Pero tanto vos como tus 3 hermanos o hermanas tienen los derechos legales para recibir esa herencia de todo lo que sus padres en vida hicieron disponible para ustedes. ¿Y a quién de nosotros, díganme la verdad, no le vendría bien o no le vendría mal, digamos así, recibir una herencia, por ejemplo, de una casa, de $1.000.000 o de $100.000, o lo que sea? Sin duda que sería de gran ayuda, ¿no es cierto? Inclusive para nosotros dejar a nuestros hijos, porque es probable que tú también tengas hijos y ellos tienen derechos legales, ahora como niños y también como adultos. Ahora, ¿sos consciente de lo que significa ser hijo de Dios? Yo les digo la verdad, yo trato de imaginarme lo que significa eso. Todavía no tengo una real magnitud de lo que estamos hablando. Yo sé que es algo sumamente grandioso. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La palabra coheredero, ya lo expliqué varias veces, significa compartir plenamente la herencia de Cristo.
es tremendo el amor de Dios y tremendo el amor de Cristo. Me da vergüenza, honestamente, sentir que yo voy a compartir la herencia de Cristo, que yo no le llego pero ni a la tierra del polvo que Él levanta, de su calzado. Y sin embargo Dios me ama tanto a mí, te ama tanto a vos, que nos ha hecho iguales a Cristo en cuanto a la herencia. Vamos a compartir plenamente la herencia de Cristo. No me canso de repetirlo para que tomemos conciencia. Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 18, porque por medio de Él, por medio de Dios en Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos de nosotros les gustaría pertenecer a la familia de Bill Gates, por dar un ejemplo, a la familia real inglesa, o a la familia real holandesa, o a la familia de algún multimillonario? Qué lindo sería, ¿no es cierto? Sin duda. Claro que sí. Ahora, la palabra de Dios dice que somos miembros de la familia de Dios y no nos entusiasma. ¿Somos conscientes de lo que significa ser miembro de la familia de Dios? Y encima, gratuitamente, porque el precio de que nosotros seamos miembros de esa familia privilegiada lo pagó Jesucristo con su vida. Qué bárbaro, realmente estoy compartiendo esta enseñanza y me está bendiciendo tanto el compartir todos estos conceptos para yo afirmarlo aún más en mi corazón. La segunda gran diferencia que tenemos entre Adán y Eva, en esa administración donde ellos estuvieron viviendo, y la nuestra, es que nuestra conexión espiritual con nuestro Padre es incondicional. ¿Por qué? Porque hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Acompáñenme, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible como la que recibimos de nuestro Padre terrenal, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El amor de Dios es tan grande que a nosotros simples mortales nos cuesta entender este registro bíblico. Yo, como hijo de mi Padre, disfruto de una posición y de un estado en mi familia terrenal. Mi posición en dicha familia es la de hijo. Ahora yo pregunto, ¿yo puedo perder esa posición? No, no la puedo perder, es imposible. ¿Por qué? Porque tengo la simiente de mi Padre dentro mío. Aunque mi padre me negara, yo me hago un ADN y la justicia fallaría a favor mío, porque la justicia diría, Señor, hágase cargo de su hijo, es su ADN. No puedo perder la simiente de mi Padre. Ahora, mi estado dentro de esa familia puede fluctuar, como pasó a cada uno de nosotros. Es decir, hay momentos en que mi común unión con mi Padre terrenal es perfecta, porque hago todo lo que a Él le agrada. Pero también puede ocurrir, o ocurrió en determinados momentos, que mi comunión con mi Padre terrenal andaba a los tumbos, porque yo traía la libreta de calificaciones y parecía ¿cómo se llama? La camiseta de San Lorenzo, rojo y azul. Y entonces mi padre se enojaba porque me decía, escúchame, yo te mando a estudiar, no te mando que vayas a hacer relaciones públicas a la escuela. ¿Qué son estas notas? Y ahí, lógicamente, mi estado no era de comunión, porque mi padre no estaba conforme con mi andar. Exactamente lo mismo ocurre con mi Padre Celestial, pero mi posición, la de hijo, esa posición jamás la puedo perder. ¿Por qué no la puedo perder? Porque tengo simiente. ¿Y por qué esa simiente no se puede perder? Porque es incorruptible. Miren, quiero mostrarles en esta parábola cómo nuestro Señor Jesucristo comienza a mostrarle a los fariseos y escribas, que eran muy estrictos en cuanto a seguir la ley, cuál era la verdadera naturaleza
del Dios verdadero, de su Padre. Acompáñenme por favor al libro de Lucas, en el capítulo 15, leemos. A partir del versículo 11 dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muy común, ¿no es cierto? Muy normal, entre comillas. Ahora leamos el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Tremenda la actitud de reconocimiento de su error de este hijo, ¿no? Versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Imagínense en este momento del relato la cara de los fariseos y de los escribas. Eso para ellos era inaceptable. Esa misericordia de ese padre. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Qué tremendo este registro. Poned el anillo en su mano significa que el padre le restauraba todo el poder que él tenía al ser su hijo. Es el reconocimiento de que ese hombre que había pecado, que se había apartado, que no estaba en comunión cuando hacía tonterías, cuando él vuelve arrepentido, su padre lo restaura y lo pone en su verdadera posición. No era un jornalero, él era su hijo. Versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Maravilloso. Este mismo concepto fue enseñado por el apóstol Pablo muchos años después a los hebreos, porque todavía ellos no lo habían comprendido. Por favor, acompáñenme al libro de Hebreos, en el capítulo 6. Acá Pablo les enseña a estos hebreos que todavía estaban sujetos a la ley, sujetos a la antigua administración, todavía no entendían que esta nueva administración se manejaba de diferente manera. Ya la salvación no era por obras, la salvación era por gracia, por el favor divino inmerecido del sacrificio de nuestro Cordero Pascual, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así Hebreos 6, y comenzando a leer en el versículo 4, dice: porque es imposible. Fíjense cómo empieza este registro bíblico. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Saben una cosa? En la mayoría de las iglesias esto se enseña al revés de lo que dice la palabra. La primera frase dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una sola vez. Yo me arrepiento, y cuando me arrepentí, Dios me toma como hijo. Ya soy su hijo. Ahora bien, yo sí puedo pecar, pero vamos a verlo cómo y de qué manera. Acompáñenme, por favor, a 1 de Juan, capítulo 3 y el versículo 9. Toda esta comparación que estoy haciendo es para que vean la diferencia entre
los mandamientos y ordenanzas que estaban vigentes en el paraíso terrenal y nosotros. Fíjense que por un solo pecado, por una sola desobediencia, vino la calamidad en la administración del paraíso terrenal. A diferencia de acá, que nosotros ya estamos en la calamidad y Dios nos rescata. Son dos conceptos diferentes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, la pregunta: ¿dónde no puedo pecar yo? En la simiente incorruptible. ¿Por qué? Porque es incorruptible. Yo no la puedo manchar. Cuando yo recibo la simiente de Dios, esa simiente es incorruptible. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Yo no puedo tener un Cristo manchado. No puedo tener un Cristo pecador. No lo puedo. No puedo yo pecar contra mi espíritu. Es como haciendo un paralelismo. Yo no puedo ensuciar la simiente de mi Padre terrenal. No la puedo ensuciar porque es simiente. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo sí puedo pecar o sí puedo tener falta de comunión con mi Padre terrenal, como también puedo tener falta de comunión con mi Padre celestial. Pero ¿eso en qué área cae? Cae en el área de cuerpo y alma, donde todavía no he crecido lo suficiente para yo no pecar. Lógicamente, pecar vamos a pecar siempre, porque es nuestra naturaleza. Mientras estemos vivos, puede venir un mal pensamiento, puede tener alguna actitud egoísta e incorrecta, porque somos imperfectos. Pero todo eso en el rango o en el área de cuerpo y alma, no en el área espiritual, porque espiritualmente soy perfecto. Espiritualmente tengo a Cristo adentro. Yo no puedo pecar en mi simiente, porque es incorruptible. Fíjense, Juan lo explica también de la misma manera que yo lo estoy explicando. Acompáñenme por favor a Primera de Juan, capítulo 2, y comenzando a leer el versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ve? Ahí está la exhortación de Dios. Dios permanentemente nos está exhortando para que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ven la diferencia abismal que existía, o que existe, mejor dicho, entre el paraíso terrenal y el paraíso y de esta administración, que es la administración de la gracia. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Hoy les puedo asegurar que hasta que Cristo se manifieste, esta va a ser la mejor administración. Hoy cualquier persona puede ser adoptado como hijo de Dios, o por Dios como su hijo. Cualquiera, solamente tiene que cumplir un solo requisito. Bueno, por último, en este análisis y en esta comparación, para demostrar de que esta es la mejor administración en la cual vivimos, ¿se acuerdan el tercer punto? Que ellos solamente podían conocer el bien. En esta maravillosa administración, nosotros tenemos el conocimiento del bien y del mal. Y Dios nos ha dado el libre albedrío de elegir entre el bien o el mal. Y se tomó el trabajo de dar a conocer su voluntad por medio de su palabra escrita, donde allí claramente Él nos indica el camino a seguir. A lo largo de todos estos miles de años en donde Dios se tomó el trabajo, la paciencia y el tiempo para dejar escrita su palabra, ahí en ese manual de vida, que es la Biblia, que es la palabra de Dios correctamente dividida, están las marcas que nos llevan a la victoria, a un camino victorioso, al camino de la vida. Fíjense, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Más claro, imposible. Proverbios capítulo 3, versículo 1: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos.
porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Exhortaciones una y otra vez a caminar en la voluntad de Dios. Significa renovar la mente en esta administración, vestirse del Señor Jesucristo, de ese Cristo perfecto, espiritual que tenemos dentro. Acompáñenme por favor al libro de Filipenses, capítulo 3, y comenzando a leer del versículo 20, dice así esta incomparable, maravillosa palabra de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se dan cuenta que vivimos en la mejor administración? Estamos esperando al Salvador. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es lo que yo hago. Leo la palabra, me nutro de la palabra y me esfuerzo por vivir y ser imitador de Cristo, imitador de Pablo, imitador de los grandes hombres de Dios. Y esa es mi exhortación para ustedes. Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Significa que renovando la mente a la palabra de Dios, no dejándote llevar por la corriente del mundo. Eso es lo que significa para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo dice, dando gracias al Padre que nos hizo ¿qué? Aptos. Nos hizo aptos, tiempo pasado, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, donde nosotros estábamos, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo no sé si al escuchar todos estos contextos, mi corazón salta de gozo, de agradecimiento. Me impacta la palabra de Dios, todo lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es la esperanza de derrota, no es la esperanza de sufrimiento, es la esperanza de gloria. Vamos a ser glorificados. ¿Por qué vamos a ser glorificados? Porque creímos en lo que Dios ha escrito en su palabra. Dios nos hizo justos al nosotros creer en lo que Dios habló, en lo que Dios escribió, lo que Dios dijo en su palabra. Y nos hemos adherido a la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, mente renovada, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es tremendo todos estos contextos. Te están exhortando, te dicen, ya eres parte de la familia. Ahora, esfuérzate en vivir como Cristo.
Esfuérzate en ser imitadores de los grandes hombres de Dios. Camina, anda en Él. Así como habéis sido enseñados y dando permanente gracias a Dios. Chicos, para ir terminando, Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se acuerdan lo que siempre digo? Que nosotros estamos muertos al pecado, que hemos sido resucitados y estamos en los lugares celestiales con Cristo desde el punto de vista espiritual. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros, todos nosotros, yo también incluido, también seréis manifestados con Él en gloria. Nuevamente la palabra en gloria. Y por último, exhortaciones para esta vida en la cual nosotros tenemos que vivir estando en esta dimensión humana, que también es mente renovada. Fíjense, Colosenses, capítulo 3, comenzando a leer en el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Yo siempre digo que vos te puedes identificar con dos mujeres. O te identificas con Eva, que era la rebelde, la mujer que desobedece a Dios y que en cierta manera induce al hombre a que la acompañe, porque él amaba a Eva y tanto insistió Eva con el tema que él dijo, bueno, está bien, vamos a comer a pesar de lo que Dios nos dijo. Esa sería una manera que vos te puedas identificar con Eva. Pero también tienes otra manera de identificarte como mujer, que es en María. Mi exhortación es que siempre te identifiques, no como Eva, sino como María. ¿Cómo te imaginas que era María? ¿Rebelde? ¿Cómo te imaginas que caminaba María? ¿Contestataria? ¿Cómo te imaginas que era María en su vida terrenal? Entonces, en ese contexto, versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora viene la exhortación para los hombres, para nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo era José, el esposo de María, con María? ¿Cómo se lo imaginan? Así tiene que ser, de la misma manera que fue José con María, amándola con un amor como a un vaso más frágil, dice la palabra de Dios. Viene otra exhortación ahora para los hijos, versículo 20. Hijos, obedecid a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ese es el caminar, esa es la mente renovada, ese es el andar en Cristo. Ahora viene la otra exhortación, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, vos como padre exhortalo, pero también alentalo, no solamente le dejo en un fierro, en el sentido figurado, ¿no? Versículo 22, siervos, se refiere acá, empleados, obedeced en todo a vuestros patrones terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo, respetando a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dios te ha puesto en un trabajo, tú eres empleado, tienes que servirlo, no a ese hombre, sírvelo como si lo estuvieras sirviendo al Señor Jesucristo. Y entonces tendrás tremendas recompensas, porque estarías renovando tu mente, te estarías vistiendo de Cristo en tus acciones, en tus actitudes diarias. Por último, chicos, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios es tu Padre, tú eres su Hijo. Él te exhorta a que camines como caminó su Hijo Jesucristo. Él te perdona los pecados, Él perdona tus errores, pero ojo, Él no va a justificar tu injusticia. Por lo tanto, si estás caminando fuera de la comunión de Dios, vas a sufrir consecuencias.
Eso no significa que vas a dejar de ser hijo, no. Es lo mismo que pasó con la parábola que yo acabo de leer del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Él padeció un montón de cosas por su desobediencia y por su injusticia. Pero cuando él reconoció su error y se arrepintió, volvió al padre. ¿Qué hizo el padre? Lo recibió como hijo. Y le dijo, ponle el mejor vestido, ponle el anillo, cálcelo en sus pies y hagamos fiesta. Así te va a recibir Dios si en algún momento tú te apartas de Él. Esta enseñanza, como todas las que yo comparto estos días domingo, las hago con un propósito, que es el propósito de exhortarte a que, porque a su vez Dios me exhorta a mí también a través de esta enseñanza, a que tengas un empeño más digno. No te conformes con lo que estás haciendo, porque Dios quiere más de vos. Tienes que ser testimonio, ejemplo. Sigue caminando, estudia más la palabra. Comienza a formar tu propia iglesia dentro de tu casa, que así fue diseñada por Dios. Cumple tu ministerio de reconciliación al mundo con Dios, porque Dios se limitó a esto. Dios se limitó a cada uno de sus hijos, que vayan y prediquen las buenas nuevas a la gente que no lo conoce o que lo conocen mal, como pasaba con los escribas y los fariseos, que creían que Dios era un castigador brutal, cuando Dios es amor, cuando Dios es paciencia, cuando Dios es benignidad y bondad. Entonces todas esas cosas que estaban mal enseñadas hasta el día de hoy siguen estando mal enseñadas, porque hoy hasta el día de hoy se enseñan cosas que no corresponden a la palabra de Dios. Entonces, mi exhortación es que sigas caminando y que te esfuerces más y más para agradarle al Señor. Porque en definitiva, si vos haces lo que yo te digo, en realidad no me estás sirviendo a mí, estás sirviendo al Señor Jesucristo. Y de Él recibirás recompensas en esta vida y encima recompensas eternas cuando Él venga a buscarnos. Te amo con todo el amor de Cristo, con ese amor fraternal que siento por todos ustedes, y simplemente los bendigo en el nombre de Jesucristo para gloria de Dios Padre. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.